¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y también testigos de Jehová? Bienvenidos a este mi canal. Hoy vengo con un nuevo tema dirigido especialmente, como siempre, a ustedes, estimados testigos de Jehová. Y hoy, perdón, vamos a analizar un tema que es de vital importancia. Para todos los cristianos, la Biblia es algo, es como nuestro pan, es como nuestro alimento. De ahí sacamos muchas De ahí sacamos nuestra doctrina, la doctrina cristiana. Es la palabra de Dios y la respetamos y la amamos y la obedecemos, ¿verdad? Por tanto, su traducción, la traducción correcta de la palabra de Dios es de vital importancia. Por esa razón, al tema de hoy le he llamado, ¿es la traducción del Nuevo Mundo realmente una Biblia fiable? ¿Conoce sus orígenes? Estimado testigo de Jehová, ¿por qué la traducción del Nuevo Mundo es tan distinta a la hora de verter el texto sagrado comparado con otras versiones de la Biblia? ¿Es realmente la traducción del Nuevo Mundo una traducción? ¿Cuáles son sus orígenes? Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo vierte tan distinto algunos pasajes como Filipenses 2:5 al 8 y Hebreos capítulo 1 versículos 5 al 8 en relación a la Biblia Reina Valera del 60, por ejemplo? Uno de los motivos es porque, como lo reconoce la misma organización de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo tiene como base el texto griego de Westcott y Hort. El cuerpo gobernante copió casi exactamente la versión de Westcott y Hort. Veamos qué dice la misma organización de los Testigos de Jehová en su página oficial, que cualquier persona puede consultar. Vamos a ir a la página. Vamos a ir a JW. Ahí está, ¿verdad? Y vamos a ir abajo, acá donde dice Biblioteca en línea Watchtower. Y acá en introducir búsqueda vamos a colocar Westcott. Y aquí llegamos de inmediato a esta página que nos dice base para la traducción del Nuevo Mundo. En cuanto a las escrituras griegas cristianas, las diferencias se deben principalmente a que la traducción del Nuevo Mundo se basó en el texto griego de Westcott y Hort, mientras que la versión Valera se basó en aquello a que se hace referencia como texto receptus o texto recibido. Esa es la diferencia. La versión Reina Valera se basó en el texto receptus y la traducción del Nuevo Mundo, especialmente las escrituras griegas cristianas, se basaron en el texto griego de Westcott y Hort. Pero, ¿qué tiene eso de raro? Dirá usted. Vamos a ir a la Biblia de los Testigos de Jehová, aquí mismo aprovechando la página, ¿verdad? Y vamos a ir a ver Filipenses, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 8. Dice allí, es más, cuando vino como hombre, aquí está hablando de Jesús, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Este madero, o la palabra que se usa para madero de tormento, es stauros, que significa cruz. Pero la organización lo traduce como madero de tormento. ¿Por qué lo traduce como madero de tormento? Eso lo vamos a ver luego, en un ratito más. Ahora vamos a ir a Hebreos, a los Hebreos capítulo 1, versículo 6. Acá dice,
Y al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Le rindan homenaje. En el texto anterior utilizaba la palabra madero de tormento. Acá dice rindan homenaje, traducido de proscuneo, que significa adorar. Vamos a ver cómo lo traduce realmente el texto Receptus. Aquí, aquí está. Filipenses capítulo 2, versículo 8, según Westcott y Hort, el texto griego de Westcott y Hort. En el versículo 8 vamos a ver la parte final. Aquí está la palabra griega stauros. Ahí sí la pueden ver, ¿verdad? Ahí está la palabrita griega stauros, que la organización la traduce como, o sea, perdón, Westcott y Hort lo traducen como poste vertical. La organización lo traduce de manera similar, como madero de tormento. Westcott y Hort lo traducen como poste vertical. Así lo traducen Westcott y Hort. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, ¿cómo traduce la palabra griega proscuneo? Dice, hagan reverencia. La traducción del Nuevo Mundo dice, ríndanle homenaje. La idea es la misma. Evitan en ambos casos, tanto Westcott y Hort como la traducción del Nuevo Mundo, evitan usar la palabra adórenle. Ya vamos a ver por qué Westcott y Hort utilizaron esta expresión y no utilizaron la expresión adórenle, que es lo que realmente corresponde en este pasaje. Acabamos de ver cómo la misma organización en su página web afirma haber utilizado el texto griego de Westcott y Hort, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante tener claro este hecho? Porque aquí radica el engaño de la organización, lo que les han ocultado a ustedes, los miembros de los testigos de Jehová. ¿Quiénes eran Westcott y Hort? ¿Qué les sirvió de base para su texto griego del Nuevo Testamento? ¿Has visto alguna vez una biografía acerca de estos dos señores en las publicaciones de la organización Estimado Testigo de Jehová? Por lo menos yo busqué si encontraba alguna biografía, alguna reseña biográfica en la página jw.org, la de los testigos de Jehová, acerca de estos dos señores, de Westcott y Hort, y no la encontré. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Por qué no incluyen una biografía acerca de Westcott y Hort explicando quiénes eran estos personajes? ¿Qué es lo que ellos creían? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que está ocultando la organización? Es un hecho reconocido que Westcott y Hort eran ocultistas y fundaron sociedades secretas ocultistas. Una de ellas era el Club Hermes. Hermes en la mitología es el mensajero de los dioses y en el ocultismo representa a Satanás. En 1851 crearon el Gremio Fantasma, que se dedicaba a la investigación de los fantasmas y de los efectos sobrenaturales. En junio de 1851, Hort ingresó a otra sociedad ocultista, más conocida como los Apóstoles. El hijo de Hort escribió lo siguiente. En junio, refiriéndose a su padre, se afilió a la misteriosa compañía de los apóstoles. Fue el principal responsable del juramento que liga a los miembros a una conspiración de silencio. Dato curioso acerca de Hort. Hort era darwinista, es decir, seguía y estudiaba a Darwin, el padre moderno de la teoría de la evolución. ¿Le escandaliza todo esto que le estoy mostrando hasta aquí? ¿Le escandaliza lo que la organización le ha ocultado por años? No es todo. Westcott y Hort negaban la inspiración y la inerrancia de las escrituras.
Negaban las profecías de la Escritura, negaban el hecho de que Dios había inspirado las profecías en las Escrituras. También negaban la divinidad de Cristo, tal como los testigos de Jehová lo hacen. Enseñaban que Jesús es un ser creado. Negaban la resurrección corporal de Cristo, lo mismo que enseñan los testigos de Jehová. También los testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ser creado. Westcott y Hort aborrecían la doctrina de la expiación, creían en las apariciones marianas, acudían a hechiceros. Estimado testigo de Jehová, dos personas que eran ocultistas, dos personas que buscaban en el mundo de los espíritus, que crearon organizaciones espiritistas, que como usted entenderá, al hacer todas estas cosas, ellos eran hijos del diablo. ¿Puede creer usted que ellos pudieran realizar una traducción sin errores, una traducción honesta de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios de la Biblia? ¿Puede usted pensar que Westcott y Hort podían sacar un texto griego honrado, honesto, sin engaño, puro, libre de toda falsificación? Y de estos dos señores, la organización de los testigos de Jehová, del texto griego de estos dos señores, de Westcott y Hort, es de donde la organización Watchtower Bible Anthrax Society of Pennsylvania sacó su traducción del Nuevo Mundo. Es de ahí de donde tradujo o de donde sacó la traducción del Nuevo Mundo la organización de los testigos de Jehová. Podemos confiar en una traducción basada en un texto griego creado por espiritistas, por ocultistas, por enemigos de la verdad, por aquellos que son verdaderos hijos del diablo. ¿Verdad que no? Y no es lo único. Westcott y Hort tenían que tener una base para crear su texto griego. ¿Cuál era esa base? Westcott y Hort tuvieron como base los manuscritos sinaítico y vaticano. ¿Cuáles son los antecedentes de estos manuscritos? ¿Son fiables? ¿Sabía usted, estimado testigo de Jehová, que el manuscrito vaticano contiene más de 7.500 divergencias o errores? Veamos cuáles son. El manuscrito vaticano omite primera y segunda de Timoteo, perdón. Omite la carta de Tito. Omite Génesis del capítulo 1 al 46. Extensas porciones de Samuel, de Reyes, de Nehemías. Omite los 12 últimos versículos de Marcos. La oración de Jesús en la cruz pidiendo al Padre que perdone a sus enemigos. También omite la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní. Omite los últimos 4 capítulos y medio de Hebreos. Omite 33 capítulos de los Salmos. Y como si fuera poco, añade apócrifos como los de Tobías y Judith. En Job presenta adiciones en unos 400 versículos de acuerdo a la enseñanza de un discípulo hereje de Marción. Eso es el texto vaticano, el manuscrito vaticano. Si lo comparamos con el texto mayoritario o Receptus, el manuscrito vaticano omite 2.877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2098, modifica 1132, en total 7.578 divergencias. Manuscrito sinaítico.
por lo menos 10 escribas diferentes en un periodo de 700 años realizaron modificaciones al manuscrito sinaítico, las que son visibles con luz ultravioleta, borrones tras borrones. Como señaló Tischendorf, su descubridor, el manuscrito sinaítico contiene no menos de 14.800 alteraciones. Solo en los evangelios omite unas 4.000 palabras y añade 1.000. Cambia de lugar y altera otras 3.000. Contiene unas 1.500 lecturas que no aparecen en otros manuscritos. Al compararlo con el texto mayoritario o Receptus, hay 9.000 diferencias. No tiene los finales de Marcos y de Juan. Faltan 19 palabras en Juan capítulo 19, versículos 20 y 21. Faltan 20 palabras en Juan 20, 5 y 6. Faltan 19 palabras de Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Faltan 14 palabras en Marcos capítulo 15, versículo 47. Faltan además pasajes como Juan capítulo 5, versículo 4, Mateo 16, 2 al 3, Romanos 16, 24, Marcos 16, 9 al 20, Primera de Juan 5, 7, Hechos 8, 37, Génesis 23, 19 al 24 y 46, Números 5, 27 al 7, 20. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 27 al 19, 27. Éxodo, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Oseas, Amós, Miqueas, Ezequiel, Daniel, Jueces, todo eso falta en el manuscrito sinaítico. También añade apócrifos como Bel y el dragón, Tobías y Judith. Muchas versiones modernas, entre ellas la traducción del Nuevo Mundo, se basan en el texto de Westcott y Hort. Algunas de ellas versiones como Dios habla hoy, la nueva traducción viviente y otras más. Pero lo principal, estimado testigo de Jehová, usted que tiene la traducción del Nuevo Mundo en su mano, en su biblioteca, que la lee constantemente, la traducción del Nuevo Mundo se basa en el texto griego de Westcott y Hort, que se basa a su vez en el texto o en el manuscrito griego vaticano y sinaítico, que está repleto de errores, está repleto de divergencias, ambos manuscritos. Muchos dicen que sus Biblias, que están basadas en el texto griego de Westcott y Hort, cuando dicen que sus Biblias están basadas en manuscritos más antiguos, le están mintiendo. ¿Sabe por qué? Y no estoy hablando solo de la traducción del Nuevo Mundo, también estoy hablando de la traducción, de la nueva traducción viviente y de la versión Dios habla hoy y de muchas versiones más que también son modernas. ¿Sabe por qué le digo que le mienten? Cuando le dicen que la traducción del Nuevo Mundo se basa en textos griegos más antiguos, porque el texto vaticano y el texto sinaítico datan del IV siglo después de Jesucristo, del IV siglo. Y el texto Receptus, el 95% del texto Receptus concuerda con la Biblia tal como la conocemos hoy y es mencionado por gran parte de los padres de la iglesia, por muchos de ellos. Uno puede rastrear inclusive a padres de la iglesia del II siglo que citan del texto Receptus, no del texto crítico, que es como se le conoce al texto griego de Westcott y Hort, sino que del texto Receptus. El texto Receptus, estimado amigo, es el texto más confiable de las escrituras. Del texto griego existen miles de copias.
algunas tan antiguas que datan del siglo, o sea, del año 50 después de Cristo, porciones del año 50 después de Cristo. Eso es el Textus Receptus, y eso no se lo dice la organización. La organización le dice que los textos que utilizaron Westcott y Hort son mucho más antiguos que cualquier otro texto que se conozca. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque los textos que usaron Westcott y Hort para su texto griego se basaron en el Vaticano y en el Sinaítico, en los manuscritos Vaticano y manuscrito Sinaítico, que datan del IV siglo. Estos son los antecedentes detrás de la traducción del Nuevo Mundo. ¿Le parece confiable ahora la traducción del Nuevo Mundo, toda vez que hemos expuesto sus orígenes? Sus orígenes nacen en el ocultismo y el demonismo. Charles Taze Russell era masón. Su tumba de hecho tiene símbolos masones y fue construida con forma de pirámide. Le parecieron conocidas muchas de las creencias que tenían Westcott y Hort con las que le ha enseñado la organización. Se da cuenta que esas mismas enseñanzas, esas mismas creencias que ellos tenían y que hoy la organización de los testigos de Jehová también tienen, tenían un trasfondo ocultista, espiritista. Solo al diablo le interesa esconder la verdad acerca de la divinidad del Señor Jesús. Solo al diablo le interesa esconder la inerrancia de la Biblia, de las Santas Escrituras. Solo al diablo le interesa esconder la resurrección en cuerpo de carne y hueso de nuestro Señor Jesucristo. Solo al diablo le interesa esconder la verdad. El diablo está detrás de la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, y no diga después que no se lo avisé. Prontamente daremos a conocer otras evidencias de cómo la organización se ha valido de traducciones o versiones con influencias espiritistas para producir su traducción del Nuevo Mundo, que no es más que una Biblia originada en la apostasía y en el ocultismo. Con razón, la organización de los testigos de Jehová, cuando se le pregunta quiénes fueron los traductores de la traducción del Nuevo Mundo, se niegan a dar los nombres. Se escudan detrás de una falsa modestia, que quieren darle la gloria a Dios, pero no es así. Lo que ellos esconden es que detrás de la traducción del Nuevo Mundo hay ocultismo y espiritismo. ¿Sabe quién es Johannes Greber? Y lo que significa para la organización de los testigos de Jehová, su influencia en la traducción del Nuevo Mundo. Próximamente subiré un video. Será algo extenso, largo, dura poco más de una hora, en donde una persona que ha coleccionado por años toda la literatura de los testigos de Jehová, y digo toda, prácticamente desde sus inicios, mostrará evidencia clara de la asociación de la organización con este personaje, con Johannes Greber, y la influencia que ha tenido en la traducción del Nuevo Mundo como en las creencias actuales de los testigos de Jehová. Por lo tanto, le invito a estar atento al nuevo video que pronto sacaré. Como le digo, va a durar un poco más de una hora, pero presentará evidencia irrefutable, evidencia sacada de la misma literatura, de la organización de los testigos de Jehová, literatura que la organización se ha esforzado por destruir, que la ha quemado, que ha intentado hacerla desaparecer, pero que sin embargo aún quedan algunos textos o algunos libros originales, libros, revistas, folletos, tratados, de todo quedan algunas evidencias, quedan algunas existencias físicas de los originales. Y eso es lo que voy a presentar en mi próximo video. Estimado amigo testigo de Jehová, usted que es sincero y honesto, que ama la verdad de la Biblia, le invito a examinar sus creencias. ¿En qué se basan?
¿En qué están fundamentadas? Y le invito a salir de esta organización apóstata, de la organización de los testigos de Jehová, de una organización que se escuda detrás del espiritismo y del ocultismo, no detrás de la verdad de la palabra de Dios, inerrante. Si usted no está suscrito a mi canal, le invito a suscribirse para que cuando suba el próximo video, usted reciba la notificación y pueda verlo y comentar. Pinche en la campanita para que lo pueda ver de inmediato. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.